Buenos días o buenas tardes. Para mí es difícil saber en qué momento estamos. Soy Min Chuan Lai del Centro de Investigación en Autismo en Cambridge. No soy la persona que iba a venir en mi lugar, pero el Graham Murray no ha podido venir porque es un examinador también y me ha pedido hacer esta presentación en su lugar. Para mí es una oportunidad muy buena porque estoy muy contento de estar aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en Madrid, así que para mí es interesante también estar aquí. Lo que voy a comentaros es diferente de las anteriores presentaciones porque tiene que ver, es una charla que tiene que ver no tanto con mis estudios empíricos, sino como una reflexión que se mete dentro de los estudios de personalidad en neurociencia. Por tanto, es algo que quiero compartir con vosotros. No es tanto mi especialidad o mi campo de especialidad, pero sí me gustaría escuchar vuestras opiniones, vuestras sugerencias sobre este campo de investigación. Siguiendo con este título tan provocativo, que es lo que está mal con la frenología o que es erróneo, pues quiero hablaros un poco de las cuestiones básicas de la neurociencia cognitiva. En primer lugar, sobre todo de la evolución de los modelos y la evolución de los diferentes temas de la neurociencia cognitiva. Todos sabemos que los modelos de la neurociencia cognitiva han evolucionado desde un punto de vista descriptivo hasta un punto de vista más correccional o correlacional. También hay modelos explicatorios y causales y también hay modelos más interactivos o transaccionales que consideran las situaciones de las personas y cómo una persona puede interactuar con el ambiente. Sin embargo, aunque sabemos que hay evolución en estos modelos, la investigación en neurociencia cognitiva también incluye rasgos de personalidad, es decir, que se basan en modelos más descriptivos. Y otros aspectos de la evolución tienen que ver con los temas. Sabemos que la neurociencia cognitiva es como una combinación de ciencias cognitivas con métodos científicos, donde tenemos más efectos o metodologías más efectivas que podemos combinar. Podemos combinar estas dos disciplinas y es algo relativamente nuevo, de hace 3 años aproximadamente. Al principio las personas se fijaban en los temas como temas más puros, es decir, desde un punto de vista más purista, de conceptos más puros, por ejemplo, la memoria, el lenguaje. Aunque sabemos que es puro y simple, yo no creo que sea tan puro y tan simple y os lo voy a decir después. En las décadas siguientes hubo un cambio de interés a algo mucho más complejo o unos conceptos cognitivos más complejos como la emoción, lo que nos enseña lo que es la neurociencia afectiva. Y también hay muchos más estudios mucho más complejos o con conceptos mucho más complejos como la interacción social, como la empatía, como altruismo, como preferencias. Esto es lo que constituye el campo de la neurociencia social. También ahora los investigadores son un poco más ambiciosos para tratar ciertas cuestiones como las cuestiones más misteriosas del ser humano, que es la personalidad. Lo que yo quiero decir es que o quiero preguntar si esto es posible, si podemos estudiar este tipo de conceptos mucho más complejos. Voy a dividir mi charla en 2 mitades. En la primera parte quiero hablar un poco de referencias, de temas más teóricos y quiero empezar con cómo podemos unir el cerebro con la mente, que es lo que yo llamo el marco de referencia. Después voy a hablaros un poco de la personalidad o cuando todo esto comenzó, esto de la neurociencia comenzó, había teorías que se referían a esta disciplina de la personalidad, de los rasgos de la personalidad. Por eso voy a hablar de los rasgos de la personalidad y de teorías más neurobiológicas o psicológicas. También voy a hablar de las bases del cerebro con ejemplos de imágenes de
de tecnología de neuroimagen, que también ha empezado hace unos años, para daros un poco las pautas de lo que estamos realizando últimamente en el tema de la neuroimagen o de este tipo de tecnología. Después vamos a hablar del futuro, de lo que podemos hacer en el futuro con nuestros estudios. Pero voy a empezar con el marco de referencia. Cómo se puede unir nuestra mente con nuestro cuerpo desde hace muchos años, o sea, desde casi la antigüedad, que es lo que yo llamo el marco de referencia, ¿no? Cómo empezamos a estudiar todo esto. Voy a hablar de esta frenología tan interesante que se llama frenología, que es un poco el principio que podemos utilizar como referencia para estos estudios y saber cuáles son los pros y los contras de unir la mente con ciertos marcos de referencia. La Wikipedia nos dice esto. Creo que no deberíamos haber empezado con Wikipedia en un tipo de conferencia como esta, pero bueno, creo que es conveniente también a modo de ilustración o de ejemplo. Nos dice que la frenología es, como ejemplo, es una pseudociencia para medir el cráneo, el humano, basada en el concepto de que el cerebro es el órgano de la mente, que creo que, en fin, actualmente podemos afirmarlo. Es una zona donde hay zonas del cerebro que están unidas con funciones específicas o módulos específicos. Sí que hacemos o hemos desarrollado muchos estudios de conformidad con este marco, pero también creo que la frenología es algo más, que es el tamaño del cerebro que puede estar relacionada con ciertas funciones subyacentes o con ciertos módulos subyacentes, es decir, que hay una unión estructural y funcional. Así funciona. Hay una serie de módulos frenológicos, algunos módulos que hoy consideramos que están relacionados con funciones de percepción básicas o funciones cognitivas, perdón, como por ejemplo el tacto, el gusto, el olfato y demás, que lo clasificamos ahora mismo como percepciones, y también hay otros módulos que hoy consideramos tópicos importantes, los hot tópicos de la neurociencia, como el lenguaje, las matemáticas o la memoria. También cubre unos conceptos psicológicos que realmente no hemos conseguido delinear a día de hoy, como lo que llamamos propensidades y sentimientos, de acuerdo con la frenología, que yo creo que está relacionado con lo que llamamos personalidad, por ejemplo, la autoestima, la conciencia, la destrucción, la destructividad, la alegría. Pero, como podéis ver, se asume que hay ciertas funciones como la memoria que están localizadas en una parte del cerebro específica. Pero, ¿qué pasa con esta idea? ¿Qué es lo que está mal en esta idea? ¿Qué está equivocada? Sabemos que tiene pros y contras y la estamos estudiando, pero un problema básico con ella es que los módulos de la frenología se definieron de forma arbitraria. En vez de decir esto es lo que llamamos el módulo tal, por ejemplo, conciencia, y estas son las matemáticas o los números. Y quizá la progresión en nuestro cambio ha ido en una progresión diferente. Hoy sabemos que es mejor obtener clasificaciones que se relacionan entre sí. O sea, sabemos ahora que sabemos más cosas de la empatía y sabemos que hay muchas cosas del lenguaje que sabemos hoy que son mucho más valiosas que las que nos enseñaba solamente la frenología. Este es el tema fundamental y creo que es un tema fundamental para la neurociencia que estudia la personalidad. Otro problema es que se realizaba, o la frenología realizaba, un mapeo isomórfico. Se centraba en región por región y ahora no estamos tan seguros de que fuera cierto. Cada vez hay más evidencia, más pruebas que nos dicen que no es tan sencillo, que hay un grupo de regiones en las que podemos observar ciertas interacciones. Y también se asume por esta teoría que hay un tipo de relación o de correlación con la causalidad, es decir, podemos confundirla con la causalidad.
Así que antes de evaluar técnicas mucho más actuales de neurociencia cognitiva, creo que deberíamos de pensar un poco sobre estos problemas que he llamado marco de referencia de manera muy inocente o muy básica. Deberíamos de tener en cuenta, por un lado, la mente y, por otro lado, el cerebro para poder unirles. Y antes de ir al tema en sí, creo que deberíamos de pensar, en primer lugar, cuáles son las definiciones de los elementos en los que nos tenemos que fijar tanto en la mente como en el cerebro. Por ejemplo, si voy a decir que voy a hacer una investigación sobre la empatía, pues, vale, puede estar bien, pero el problema es qué es empatía. ¿Te estás refiriendo a una cognición? ¿Te estás refiriendo a algo más afectivo, a la simpatía, una emoción? Es decir, esto es lo primero que tenemos que hacer, una primera definición del elemento y tener claro a lo que nos estamos refiriendo. Y especificar el elemento que vamos a estudiar. Por supuesto, puede haber problemas, sobre todo cuando estamos haciendo investigación en neurociencia sobre la personalidad, pero creo que es un punto de partida. Sabemos cada vez más cosas sobre el cerebro si lo dividimos en partes y decimos esto, pues por ejemplo, es el giro frontal o es el lóbulo temporal, es decir, hay un mapeo de los elementos que nos sirve como estructura arquitectónica del cerebro y los dividimos en partes porque nos es útil. Pero sabemos que hay ciertas regiones, como por ejemplo la amígdala, y antes decían, sí, pues es la amígdala, pero ahora sabemos más cosas sobre la amígdala. Sabemos que hay una diferencia entre la parte central y la parte lateral y que esto puede tener conexiones en el cerebro. Es decir, tenemos una resolución mejor, más mejorada y sabemos que la amígdala se puede dividir en ciertas partes o ciertas regiones que tienen funciones diferentes. Por eso nos encontramos con el problema de a qué elementos nos referimos en el cerebro. Este es uno de los temas importantes que tenemos que tener en tema. El otro tema es que cuando unimos la mente y el cerebro, tenemos que tener en cuenta si nos vamos a referir a elementos individuales o a elementos que pueden tener relaciones entre ellos. Podemos examinar, por ejemplo, la correlación de la función de la amígdala, por ejemplo, con un concepto psicológico, por ejemplo, o podemos examinar la relación entre la amígdala y otra parte del cerebro, el córtex cingulado, por ejemplo, para analizar otro concepto psicólogo. Es decir, tenemos que tener en cuenta las diferentes implicaciones de nuestra investigación para tener claro en qué nos queremos fijar. Es decir, si nos queremos centrar en un elemento individual o si queremos conectarlo con otros elementos para ver las implicaciones. Y tener en cuenta complejos o elementos mucho más complejos, como si realmente queremos hacer un mapeo isomórfico o no isomórfico. Es decir, múltiple y si podemos realmente delinear estos elementos o estos modelos con un marco estadístico concreto. O quizá estemos haciendo un mapeo simplemente de un conjunto de regiones con un conjunto de funciones al mismo tiempo. Es decir, son cuestiones muy simples quizá, pero creo que nos pueden ser útiles para saber cómo podemos utilizar estos marcos de referencia y así analizar lo que realmente queremos hacer en nuestra investigación o en la investigación en neurociencia en general. Voy a hablar un poco más sobre la personalidad. Realmente me quiero centrar en la personalidad, que es el tema fundamental de mi charla. Y quiero empezar diciéndoos que hay ciertas formas de categorizar la personalidad y lo sabemos si lo buscamos en Internet, por ejemplo, tenemos un conjunto de teorías que nos explican la personalidad humana y una de ellas es a través de la psicología de los rasgos. Esta psicología de los rasgos nos dice que la personalidad se puede describir en ciertos rasgos y estos rasgos, estas características, son una dimensión. Por ejemplo, podemos clasificar, y después lo voy a repetir, pero podemos clasificarlo como que desde el punto de vista estadístico hay ciertos modelos para describir la personalidad en este momento. Podemos describir una persona, por ejemplo, a través de 5 dimensiones y esto nos va a dar realmente una descripción bastante buena de una persona.
Pero, ¿qué es un rasgo? ¿Qué es una característica? Es un concepto probabilístico que nos indica la frecuencia e intensidades de los patrones de afecto, comportamiento y cognición de una persona en ciertas circunstancias. ¿Por qué es probabilístico? Porque, por ejemplo, si yo soy neurótico o soy una persona neurótica, pues eso no significa que en todo momento yo voy a estar ansioso o neurótico. No significa que, yo qué sé, cuando me estoy tomando un baño o cenando, voy a estar tan nervioso que estar aquí con vosotros, ¿no? Delante de vosotros. Es una forma de medir la probabilidad. Es decir, si yo soy un neurótico, yo tengo más posibilidades de ponerme nervioso en ciertas situaciones que alguien que no es neurótico. Es como dar cierta idea de la probabilidad que yo tengo de comportarme de una manera determinada. Lo que está implícito en este concepto es que cuando yo digo tú eres neurótico o eres una persona neurótica, o que alguien me dice a mí yo soy neurótico, soy una persona neurótica, pues lo que está implicando es que en unas circunstancias ciertas yo me voy a poner más nervioso y la ansiedad se puede medir, por ejemplo, mi piel, mis pulsaciones o otras cosas más fisiológicas. Y también se puede medir pues por patrones neurológicos del cerebro. Es decir, es un marco de referencia que se asume y hay ciertos mecanismos subyacentes en esta descripción de la personalidad y la neurociencia de la personalidad está intentando delinear cuáles son las relaciones entre las descripciones y los mecanismos subyacentes de la misma. Entonces, el tema fundamental es cómo categorizamos los rasgos, las características, cómo seleccionamos los elementos de la mente para poderlos investigar. Y aquí tenemos un índice, es un índice de cualquier libro de psicología, que seguro que conocéis, que siempre las organizan así, pero nos vamos a fijar en el rasgo, en la característica de personalidad. Hay una serie de modelos y el que tengo en esta diapositiva es el que se llama el modelo de los 5 grandes. Es decir, hay 5 rasgos, 5 dimensiones a las que se refiere este modelo. Este es una ilustración muy buena que apareció en el Guardian, pero no es tan científica, pero nos muestra 5 descripciones simplemente. Por ejemplo, la extroversión. Si eres muy extrovertido, eres entusiasta, eres muy activo, te gusta mucho salir. Si tienes bastantes niveles de neuroticismo, estás más o eres más propenso al estrés. Pero si no, es que eres estable en el otro extremo de la definición. Si tienes mucha conciencia, pues vas a ser muy organizado, vas a tener éxito, vas a controlar tus presiones. Pero si no tienes este nivel muy alto, pues vas a ser mucho más espontáneo, vas a ser más descuidado y puedes ser propenso a las adicciones. La afabilidad es un aspecto que nos dice que es una persona simpática, que comprende a los demás, complaciente, que también suele ser altruista, pero si eres lo contrario, puedes mostrar pues una conducta más psicopática porque no empatizas con los demás. Y el último es la última dimensión que se llama apertura, que es más relacionada o está más relacionada con la imaginación. Es decir, que si tienes niveles altos de apertura, eres creativo, imaginativo, excéntrico y que estás abierto a nuevas experiencias. Si no, es que eres más convencional, más conservador, más escéptico. Es un cuadro de rasgos que se puede prevenir y que explica la personalidad humana. Lo que se ha propuesto es que como este marco de los 5 grandes, llamado así de los 5 grandes, es una convergencia de psicología de la personalidad, no explica ciertos descriptores o ciertas teorías, es decir, es una convergencia que quizá puede servirnos como punto de partida para poder evaluar las correlaciones neurológicas de estos 5 grandes. En este campo, la definición de los elementos que se van a estudiar en la mente viene desde un punto de vista estadístico, de hechos. Si creemos eso,
si creemos lo que hemos recopilado de cuestionarios, creemos que esto pueden representar la última estructura de la personalidad, deberemos creer que los 5 grandes son como el fundamento para la investigación de la personalidad. Pero esto es una de las teorías. Hay otras teorías que explican esto, y esta es un resumen de la dimensión, que la personalidad es sobre todo algo relacionado con un patrón general, y la fisiología del cerebro está en el otro extremo, pero hay algo en el medio, que es el mecanismo de conducta o los mecanismos neuronales que explican y que vinculan ambas cosas. Entonces hay una serie de teorías que no solamente derivan de análisis factuales del análisis, sino que esto de alguna manera se vincula a hipótesis en cuanto a cómo los rasgos de personalidad están correlacionados con un mecanismo específico del cerebro. Algunas teorías de hace más de 30 años vienen de Eysenck. La gente todavía utiliza esta conceptualización de las tres superdimensiones o superfactores, llamados la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. La tercera es la menos probada, la menos consistente, el concepto menos consistente, el psicoticismo. Están relacionados con el sistema neuronal, con los circuitos corticales y con el circuito límbico, más relacionado con los aspectos afectivos más primitivos de la naturaleza humana. El psicoticismo dice que está relacionado con las funciones serotonérgicas y dopaminérgicas, y vemos que hay estudios fisiológicos sobre la personalidad en los años 90, incluso a principios del siglo XXI, que intentan identificar las características y su relación con la personalidad humana. Si creemos que la extraversión está relacionada con todo esto, pensamos que la actividad beta y alfa del arousal del cerebro, si la extroversión es mayor, la acción en alfa y beta es mayor también. Esto no son resultados consistentes o coherentes, pero esto implica que al menos hay algunos estudios que siguen algunos tipos de teorías neurobiológicas y se incorpora con las descripciones de los rasgos de la personalidad. Hay otra teoría que corresponde a Jeffrey Gray, la teoría de la sensibilidad reforzada. El concepto aquí es que propone que el sistema nervioso conceptual, que es algo que describe el cerebro, pero en lugar de decir explícitamente cuáles son las regiones del cerebro, describe algunas regiones del cerebro que nos dan algunas funciones. Por ejemplo, el sistema de aproximación conductual, el BAS, está relacionado de alguna manera con la obtención de recompensas. Y esto, según la terminología de Gray, se relaciona con la dimensión de personalidad llamada impulsividad. Y la segunda es el BIS, el sistema de inhibición conductual, que está relacionado con los castigos, con los señales de castigo. Es decir, es el conflicto de aproximación y huida. Es la idea de acercarse y evitar algo en relación con un castigo. Somos sensibles a este conflicto, a este aspecto conflictivo, a este tipo de situaciones. Y esto es lo que llamamos la ansiedad. El tercer sistema se llama el sistema de lucha, escape, lucha, huida y bloqueo. Y esto es una ilustración de los dos factores de la teoría de Gray, la impulsividad y la ansiedad, en relación con la teoría de Eysenck. Entonces, la extroversión combinada con neuroticismo, por un lado, y la combinación de neuroticismo y con un poco de introversión. Esta es la segunda teoría, entonces. Y la tercera teoría viene del modelo de Zuckerman, que propone unos 5 grandes alternativas. Miremos esto primero. Esto es una solución de los 5 factores de Zuckerman, y los 5 alternativos se llaman sociabilidad, actividad,
neuroticismo y ansiedad, agresión y hostilidad, psicopatía, la impulsividad psicopática, para la búsqueda de las sensaciones y según esto, los rasgos de la personalidad en el nivel de los superrasgos se apoya en sistemas neurobiológicos subyacentes. La idea básica es que no es un mapeo isomórfico, no es que un sistema particular del cerebro busque un rasgo específico de la personalidad, como por ejemplo dijeron Gray y Eysenck. Es algo más complejo, pero por ejemplo, el sistema dopaminérgico puede estar relacionado no solamente con la sociabilidad, sino con la desinhibición versus la inhibición, es decir, el aspecto de la búsqueda de sensaciones. Y desde otro punto de vista está la inhibición frente a la desinhibición, que está relacionado con el sistema dopaminérgico, las hormonas gonadales y los sistemas adrenérgicos. El segundo concepto que yo considero es el que propone un concepto de mecanismo conductual que sugiere que un rasgo específico de la personalidad está apoyado en algún comportamiento cognitivo, en algunas de las características del comportamiento cognitivo. Hay teorías que entonces no solamente describen los superfactores de los rasgos de personalidad, sino que también dan algunas asunciones sobre cuáles son los mecanismos cognitivos sobre los que estos se apoyan. Y haré más hincapié sobre esto más adelante. Creo que este es el camino a seguir en cuanto a la ciencia neurológica. Pero el aspecto más complejo es que, aunque nosotros asumimos que el modelo de los 5 factores es la mejor solución para la personalidad, la neurociencia de la personalidad, puede que no sea la única solución, porque ya sabemos que cuando hacemos un análisis de efecto no nos da exactamente una única solución del problema, nos da el estado de salud del análisis y los datos pueden ser explicados con los 5 factores, pero también con 2 o 3 o 4. Entonces, esto es el problema de la neurociencia y la psicología en cuanto a la neurociencia psicológica. Y hablaré de esto un poco más adelante. Pero las dos últimas teorías son las siguientes. La primera es bastante interesante en el mundo de la psiquiatría porque el que lo propone es un psiquiatra. Es la teoría tridimensional de la personalidad de Cloninger. Los factores a estudiar son la búsqueda de novedad y evitar el daño y la dependencia de las recompensas. Habla de la dimensión temperamental del sistema límbico y corticostriatal. La gente todavía sigue estudiando la relación entre el cerebro y la búsqueda de novedades o el concepto de evitar el daño, etc. Y añade una cuarta dimensión del temperamento, y esto está separado de la dependencia de la recompensa. Y también propone algunas dimensiones corticales, que son estructuras relacionadas con la región neocortical del cerebro. Están relacionadas con la autodirección, la colaboración y la autotranscendencia. Que estas pueden estar más relacionadas con lo que llamamos los trastornos de la personalidad humana. Este es entonces su modelo. Y finalmente, la última teoría de Depew se basa en el modelo de los 5 factores: la extraversión agéntica, la afiliación, la ansiedad, el miedo y la coacción no afectiva. Pero está basado más en un mapeo isomórfico, es decir, la dimensión se explica con un sistema cerebral específico. Y la gente todavía está haciendo investigación basándose en este tipo de ideas. Así todo, aunque creemos que desde el punto de vista de la neuropsiquiatría los 5 grandes siguen teniendo importantes, sigue habiendo una serie de investigadores que trabajan basándose en otro tipo de formulaciones teóricas. Sin embargo,
están de alguna manera conectadas entre sí, porque este tipo de dimensiones de personalidad de alguna manera se superponen. Entonces, podemos ver aquí el solapamiento entre los 5 grandes, que vemos cómo se relaciona bien con la teoría de Eysenck, con la extraversión o el neuroticismo, y el psicoticismo es quizás lo inverso a la responsabilidad de los 5 grandes. El modelo de Zuckerman vemos también cómo se correlaciona, pero si vemos el modelo de Cloninger, vemos que hay otros conceptos que no se relacionan directamente con los 5 grandes. Y por eso creo que a partir de lo que yo he leído, al principio creo que esto podría ser bastante problemático porque vemos que este estudio habla de la búsqueda de las novedades, hay otro estudio que habla de la dependencia de la recompensa, pero hay otro que habla de la responsabilidad y la apertura. Entonces creo que leyendo esto, algo tan diverso, conseguimos una generalización de los conceptos que está utilizando la gente que nos pueden ayudar a interpretar los resultados de una manera un poco más fácil. Lo último que quiero mencionar respecto a estas teorías, ya lo he mencionado realmente, es que incluso respecto a los 5 grandes hay unas estructuras jerárquicas. De Jong sugiere que los 5 grandes se pueden dividir incluso en los 2 grandes, digamos, los metarrasgos, y estos se pueden agrupar. Estos 3 de la izquierda se pueden considerar dentro de la estabilidad y los 2 de la derecha dentro de la plasticidad. Y también cada uno de los 5 grandes se pueden dividir ellos mismos en diferentes aspectos, y cada uno de estos aspectos se pueden dividir en diferentes facetas. Esto lo que nos dice es que si lo que queremos hacer es una investigación de correlación, otro tipo de investigación, puede que tengamos que pensar en a qué nivel queremos utilizar para describir un rasgo de personalidad. ¿Nos ajustamos a los 5 grandes o estamos más interesados en los factores constitucionales de un rasgo concreto? Por ejemplo, si queremos explicar o si quiero hacer pruebas sobre la extroversión, es bueno simplemente analizar la extroversión y todos los rasgos relacionados con la extraversión, o podemos estudiar las facetas que explican la extraversión. Quizás esto nos dé más variedad sobre la dimensión de la extroversión de la personalidad. Entonces puede que queramos pensar a qué nivel queremos adoptar en cuanto a la selección de los elementos que queremos estudiar, y para eso tenemos que considerar la estructura jerárquica de los rasgos. Antes de empezar con las técnicas de neuroimagen, quiero reflexionar sobre las dimensiones de los rasgos que hemos mencionado, si realmente son estructuras de factores alternativos y qué tipo de jerarquía vamos a adoptar para estudiarlos. También quiero mencionar, y creo que es bastante importante, que la personalidad es un concepto complejo de alto nivel. Y como vais a poder ver después, si simplemente relacionamos la personalidad o las medidas de personalidad con ciertas características del cerebro, puede que no seamos demasiado consistentes. Sin embargo, sí podemos tener más progreso en correlacionar la personalidad con los conceptos cognitivos subyacentes o a un nivel mucho más básico de conceptos cognitivos. Quizá esto nos podría dar una imagen mucho más clara de la correlación con el cerebro. Entonces, la neurociencia no puede dejar pasar otros aspectos sociales, aspectos cognitivos de la psicología, ¿no? El cerebro es un conectoma, pero no está formado por estructuras aisladas. Tenemos que analizar ciertas regiones del cerebro y relacionarlas al mismo tiempo, no solamente dividirlas en compartimentos estancos o estructuras independientes. Esta es la parte final de mi charla, que os va a dar ejemplos de técnicas de neuroimagen. Las he dividido en 2 partes. La primera es cómo se han llevado a cabo los estudios relacionando rasgos de la personalidad con estructuras del cerebro locales. La mayor parte son estructuras del cerebro locales y la mayoría de ellas explican las funciones del cerebro. Estas realmente... la más importante está basada en de Young.
para identificar los correlatos, las correlaciones de los 5 grandes. Lo que hemos analizado a través de ciertos estudios y después de controlar la edad, el volumen del cerebro, la edad, otros aspectos, 4 de cada 5 pueden mostrar esta correlación con los volúmenes del cerebro en regiones específicas. Por ejemplo, la extroversión está relacionada con el volumen del córtex frontal o órbito frontal medial, que se ha notado mucha activación de señales, por ejemplo, cuando hemos hecho el procesado de la extraversión. También la conciencia puede estar relacionada con el volumen del giro frontal medial, que tiene que ver con el control de procesos, así que creo que también es interesante. El neuroticismo, por otro lado, es mucho más complejo. Se ha relacionado con la corteza frontal prefrontal, con la amígdala, con el hipocampo y también posiblemente con el giro cingulado. La explicación es que cuanto más neurótico eres, menos volumen de hipocampo tienes. Esto puede explicarlo y también corresponde con que cuanto más deprimido estás, menos volumen de hipocampo tienes. Lo positivo es que las personas con más neuroticismo tienen más actividad en el córtex cingulado. Es decir, cuanto más neurótico eres, más volumen tienes en esta región. La afabilidad, o para esta característica de la afabilidad, es mucho más compleja. Hemos visto que está unida al surco temporal superior, que es una de las regiones clave que hemos estudiado en el cerebro, que sirve para tomar perspectiva de las cosas, para interpretar emociones biológicas. Significa que cuanto más sociable, menos volumen tienes en esta zona. Y lo positivo es que, bueno, cuanto menos volumen tengo en esta zona, más eficaz soy, ¿no? Y también se puede relacionar con el córtex estimulado retroesplenial posterior, y creo que también es una característica positiva. Este es el esquema típico que nos podemos encontrar, pero también podréis encontrar correlaciones positivas y negativas. Pero el modelo es este. Tenemos que interpretar tanto las relaciones positivas como negativas, porque el proceso de poda neuronal, como ya hemos visto, es complicado. Es decir, tenemos que tener en cuenta tanto lo positivo como lo negativo, pero la interpretación de la relación positiva con la negativa todavía no está clara. No tenemos ciertas ideas claras y tenemos que seguir investigando, tenemos que hacer más análisis para estar más seguros de lo que realmente está ocurriendo. Este estudio nos ofrece imágenes más complejas, que nos dice que si incorporas no sé, variantes como el género, el volumen total del cerebro, o si analizas a los hombres y a las mujeres por separado, vas a tener resultados diferentes, pero solamente analiza la afabilidad, la amabilidad y la apertura. Este es un estudio del córtex y no corresponde porque solamente correlaciona el espesor cortical con la extraversión en las áreas prefrontales, pero no se fija en la amígdala. Si os fijáis en otros estudios, el neuroticismo, por ejemplo, está relacionado con la amígdala porque es un proceso neurológico. Es decir, es una especie de correlación o de relación mucho más diversa o divergente. Y este estudio también nos habla de la apertura, que está relacionada con un gran cambio en el volumen del cerebro. Es decir, cuanto más abierto eres, menos volumen tienes en el córtex inferior, que tiene que ver con aspectos intelectuales. Pero simplemente es un estudio, solo hay uno que lo dice. Y hay estudios que también nos estudian o que están basados en las dimensiones de Cloninger,
Aquí podemos ver fácilmente correlaciones con la búsqueda de novedad, la evitación de daños, la persistencia, pero me voy a fijar en la dependencia de las recompensas, que es una relación negativa entre el córtex y la dependencia en las recompensas, pero también hay una positiva, es decir, que aunque estemos hablando de una una región específica, pues hay estudios que nos dicen una cosa y estudios que nos dicen otras, lo opuesto. O sea, tenemos que tener todo en cuenta. También hay otros estudios sobre la personalidad humana. Este es uno nuestro que ilustra ciertos esquemas. Ha habido estudios previos que se han propuesto y que han propuesto un sistema que se llama sistematización y empatía, que es un enfoque mucho más amplio con hallazgos de propiedades físicas también, que nos lleva a un enfoque mucho más amplio. Y te puedes fijar en otros aspectos de la personalidad y en predecir lo que piensas, teniendo en cuenta también ciertas reglas físicas y también intentando comprender tu mente. Es decir, intenta analizar la diferencia entre estos dos sistemas de sistematización e enfatización. Por ejemplo, hemos hecho estudios con hombres y con mujeres que nos dice que unos son mejores a la hora de enfatizar y otros a la hora de sistematizar. Hemos estudiado una correlación en el cerebro para ver si hay una relación entre la empatía y la sistematización. Y como podéis ver, hemos visto 88 adultos, hombres, y medimos este sistema de enfatización y de sistematización y vimos si se distribuía de manera normal. Y lo que vimos es que había una correlación posible en el cingulado, en la discrepancia de la sistematización y la empatía, en el estriado ventral y en el hipotálamo también. Y nuestra interpretación también no es ad hoc, es post hoc. Esto quiere decir que la sistematización sobre la empatización se correlaciona con esta región. La sistematización está relacionada con algunos aspectos del seguimiento en el cingulado. Entonces, comparten alguna correlación en el cerebro. Es un poco inverso, pero sugiere que la sistematización frente a la empatización sugiere que el seguimiento puede tener algún sustrato común en ambos sistemas. Y esto es interesante, esta correlación entre el autorreporte de cada uno y la estructura cerebral. Aquí vemos algo un poco diferente, pero vemos dos medidas. Uno son los rasgos autistas y otro los rasgos antisociales. Y aquí vemos que ambos están negativamente correlacionados con el espesor cortical entre los 3 y los 30 años. En cuanto más rasgos de este tipo, menos grosor cortical. Y tienen algunas regiones divergentes en el cerebro. En los surcos temporales superiores. Y en los rasgos antisociales vemos más actividad en las zonas frontales. Y hay también algo de solapamiento, lo que sugiere que no tienen estructuras cerebrales que se solapen. La interpretación entonces es si tienen correlaciones cerebrales que se solapen o no. Entonces, hay algunos estudios que miden los aspectos funcionales de estas señales, es decir, miden a ver si la señal es aleatoria o mantiene algún patrón de alguna manera más homogéneo. No es conclusivo, entonces, las estructuras cerebrales locales. El mapeo no converge. Tenemos varias preguntas todavía. Puede que haya algunas diferencias relacionadas con el sexo, por ejemplo, con las diferencias sexuales. Y hay algunas diferencias también en los modelos estadísticos.
Sobre los rasgos de personalidad de los sistemas cerebrales, aquí vemos los análisis básicos de la materia blanca y los 5 grandes. Y aquí utilizamos una técnica especial basada en la estadística que correlaciona las medidas de la personalidad de los 5 grandes con la isotropía y la materia blanca y la materia gris del cerebro. Lo que descubrieron aquí es que todas estas... El verde nos da lo que es el esqueleto de la materia blanca, pero las zonas amarillas y rojas nos dan información sobre los rasgos de personalidad. Aquí ven, por lo tanto, lo que vemos es una correlación diversa. Nos da una idea de que si correlacionamos la propiedad microestructural de la personalidad, nos da una correlación espacial diversa. Esto también se ve en el sistema de Cloninger. Si medimos las estructuras de materia blanca y utilizamos la misma metodología que antes, vemos que todas estas zonas rojas, como podéis ver, si vemos en el FA y en el MD, que son relacionado con los factores de Cloninger, vemos la correlación. Pero esto es más relacionado con una hipótesis. Cohen et al. Lo que hicieron fue utilizar un sistema de difusión para localizar la probabilidad de conexión de 2 regiones, y una selección de regiones se pusieron en el estriado y querían correlacionar para encontrar la correlación de un rasgo de personalidad según la dependencia de recompensas y la búsqueda de novedades de Cloninger con una región particular. Lo que descubrieron es que la búsqueda de novedades está muy relacionado con el estriado, el hipocampus y la amígdala, y la dependencia de la recompensa está relacionado con una serie de zonas prefrontales. Entonces, la interpretación dice que para la búsqueda de novedades, debido a que el hipocampus y la amígdala pueden estar coordinados con la identificación, el estímulo de una situación nueva, aquí vemos una correlación. Y para la dependencia de la recompensa, puesto que implica un montón de aprendizaje, la selección de acciones, etcétera, es decir, con el área prefrontal más amplia. Lo que es más interesante todavía es que no encontraron una correlación entre micropropiedades no encontraron esto con las habilidades de búsqueda de novedades y la dependencia de la recompensa. Es decir, estaban correlacionados con la medida, pero no con la propiedad de los aspectos individuales. Entonces, quiere decir que si analizamos la correlación con un sistema, es decir, cómo funciona, cómo interacciona, nos puede dar una idea mejor en lugar de estudiar regiones más locales, más específicas. Y el último estudio es muy complejo. Básicamente correlaciona los 5 grandes con cómo una serie de regiones se conectan con el cerebro en el estado de descanso en el escáner. Es decir, está correlacionando los 5 grandes con la conectividad funcional de cómo el cingulado y el precunio se relacionan con el resto de la estructura cerebral. Y lo que se ve es que las 5 medidas muestran correlaciones, patrones de correlación muy diferentes y muy difusos. Entonces, hay muy pocos estudios, como concluimos que hay pocos estudios hasta la fecha, no hay un mapeo consistente y, sin embargo, hay un patrón bastante común. Y para terminar, creo que la neurociencia de la personalidad es posible, pero tenemos que pensar en cómo seleccionamos los rasgos que nos interesan, a qué nivel, en la jerarquía de la personalidad, a qué nivel de esta jerarquía vamos a trabajar. Y tenemos que incorporar los aspectos más bajos de la escala. Es decir, que esta neurociencia se puede relacionar más con los aspectos cognitivos de la personalidad que con la neurociencia de la personalidad per se.
es donde por donde creo que tiene que avanzar este campo. Y esto era respecto a la mente, pero respecto al cerebro, hay que tratar el cerebro como un sistema interactivo. Se trata de ver cómo cómo el cerebro traduce los diferentes sistemas. Entonces, para mapear la mente al cerebro, puede haber un error si nos ajustamos al mapeo isomórfico. Necesitamos aplicar métodos multivariables que puedan delinear cómo estas estructuras de personalidad covarían con los sistemas del cerebro. Y tenemos que hacer más estudios para obtener datos de metaanálisis. Quiero daros solamente una pincelada de lo que estamos haciendo. Esto consiste de localizar los términos de la bibliografía que ya existe en un mismo sistema para mapear de alguna manera las regiones del cerebro más estudiadas con el aspecto que vamos a estudiar. Un ejemplo está aquí, es el que vemos aquí. Se trata con el autoprocesamiento, la referencia, etcétera. Aquí vemos los términos que se estudian, la personalidad, la puntuación, neuroticismo, etcétera. Y también es importante el sistema límbico. Lo que quiere decir es que en la bibliografía hay muchos estudios estudiando el neuroticismo, la extraversión. Y por lo tanto tenemos que estudiar todavía mucho más en este campo para tener una mejor idea de la neurociencia de la personalidad. Finalmente, me gustaría agradecer a todos los colaboradores relacionados con la investigación. Es verdad que presento muy pocos datos empíricos, pero comparado con todos los que se hace. Pero muchas gracias por haberme invitado. Si alguno quiere visitarme en mis dos hogares, uno es Cambridge, aquí a la izquierda, y aquí tenemos a Taiwán, que es de donde yo vengo. Es el Monte Jade. Si alguien lo quiere visitar, es muy bonito. Está a 4.000 metros de altura, es muy bonito, muy interesante. Pero muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado.